Aviso, yo solo traduzco y hago audio de las historias, tanto la historia como los personajes e imágenes no son de mi autoría, todos sus derechos a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten, sin más demora continuemos. Capítulo 6 Rescate. ¿Qué se siente al despertarse con hambre? Es como tener el estómago sujeto con pinzas y ser girado 360 grados, 720 grados, de una manera constante y agonizante. Es el tipo de cosa que te hace apretar los dientes, agarrarte el estómago y acurrucarte como un camarón hervido. La persona que se despertó seguramente no se habría imaginado la suerte que tenía de despertarse por el hambre. Simplemente notó la diferencia en su entorno. Estaba acostado en una cama distinta y veía una habitación diferente. Pero no le dio mucha importancia. Solo lo vio y lo sintió. Despierta, desconocido. La voz ronca provenía de un anciano delgado y de cabello blanco. Lo único que parecía cuidar con esmero era su bigote. El resto de su aspecto, si bien no estaba del todo descuidado, tampoco estaba muy bien mantenido. Se sentó junto a la chimenea apagada, sosteniendo un vaso transparente lleno de whisky barato de color ámbar. ¿Era él quien estaba hablando hace un momento? El regreso de esos pensamientos solo le produjo un fuerte dolor de cabeza, que casi le hizo olvidar los calambres en el estómago. El cerebro, ahora con sus áreas de gestión reorganizadas, ya no estaba sumido en el caos. Ya fuera que la persona que despertó se hubiera adaptado o que sus superpoderes se hubieran desactivado temporalmente, parecía haber vuelto a la normalidad, observando atentamente su entorno. Así que el anciano ha dejado de hablar ruso y ha empezado a hablar el idioma del águila. Tras haber pasado por un sistema educativo centrado en los exámenes, estudié inglés. Por desgracia, mis notas eran pésimas. Me perdía palabras en conversaciones normales y no entendía 9 de cada 10 frases. El anciano se preguntaba si se había despertado. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Cómo es que lo entendí esta vez? Debido a que sus pensamientos dieron un giro repentino, otro dolor agudo le atravesó la cabeza, haciéndole apretar los dientes. Aunque el saludo del anciano quedó sin respuesta, sin duda pudo disfrutar de una espectacular exhibición de expresiones faciales que rivalizaba con un acto de transformación de rostros. Primero, se quedó completamente atónito. Luego, su rostro se contrajo de dolor como un crisantemo. Después, miró a su alrededor con expresión desconcertada, llena de confusión y sorpresa. Finalmente, el dolor era tan intenso que su rostro parecía a punto de defecar. El anciano empezó a preguntarse si se habría topado con una persona con problemas mentales. Hoy en día, aparte de esos bichos raros que obviamente no son humanos, con quienes menos deberías meterte son con los enfermos mentales. Pensando esto, su mano buscó inconscientemente la escopeta escondida en la esquina de la silla, lista para disparar en cualquier momento contra un paciente que estuviera a punto de abalanzarse sobre él. El hombre que finalmente despertó recordó que tenía tanta hambre que el estómago se le pegaba a la espalda. Vio una hogaza de pan redonda y unas papas fritas frías junto a la cama y, sin pensarlo 2 veces, agarró un puñado y se las metió en la boca. Para una persona promedio, después de un largo periodo de hambre, solo los alimentos líquidos son adecuados. De lo contrario, vomitará debido a la indigestión. Pero ahora, con su estómago a prueba de balas, puede digerir incluso productos que contienen hierro, por no hablar del simple pan y las patatas fritas. La porción en el plato era pequeña. Desapareció en pocos bocados. Sin embargo, la experiencia de comer no fue muy agradable. Comenzando por la boca, todos los órganos y células del sistema digestivo se actualizan nuevamente bajo la guía de sentidos agudizados. De lo contrario, las células no podrían soportar la estimulación y se deteriorarían. Al mismo tiempo, el proceso de renovación celular, la estimulación del gusto que producen los alimentos y todos los cambios que se producen durante la alimentación inundan el cerebro. Afortunadamente, el cerebro, que se había reactivado y funcionaba en sincronía con sus funciones, no perdió por completo el control del cuerpo debido a dicha estimulación y cambios. Fue simplemente una avalancha de información caótica lo que provocó un momento de confusión mental. La persona que despertó necesitó un tiempo para ordenar sus pensamientos y adaptarse a toda la estimulación. La sensación es como si te llevaran comida a la boca, y todo el proceso es como convertir un vídeo en imágenes, reproduciéndolo fotograma a fotograma. Luego, cada imagen iba acompañada de anotaciones detalladas. La información, necesaria o no, se le acumulaba en la cabeza. Esta gran cantidad de información puede parecer redundante, pero en realidad existen bastantes puntos ciegos.
Al igual que cuando te llevas unas patatas fritas a la boca, sabes que la mayoría de los ingredientes son almidón. Pero hay muchos otros sabores e ingredientes que se pueden distinguir, y se desconoce su contenido. No es que estos componentes no existan en este mundo. Es solo que no somos conscientes de ellos. Ni nuestro yo presente ni nuestro yo pasado tienen recuerdos relacionados. Es como un rompecabezas que debería tener una imagen completa, pero le faltan muchas piezas, lo que da como resultado muchos espacios en blanco. Esta situación es ciertamente confusa, e incluso un poco molesta. Pero por alguna razón, esta emoción actuó como un estabilizador, dando a los pensamientos caóticos un punto de partida. De este modo, les permitió desentrañar las complejidades y establecer un conjunto de reglas para su pensamiento, en lugar de dejar que sus pensamientos se descontrolaran. En realidad, todo lo que sucedió probablemente le habría tomado al anciano menos de un suspiro antes de ver al hombre en la cama volver a la calma. Entonces se dio cuenta de que no llevaba ropa. Estaba tan asustada que se cubrió el pecho con la manta como una niña pequeña. El anciano se quedó sin palabras ante tal acción. No pudo permanecer callado, así que explicó. Cuando te encontré ayer, estabas tumbado desnudo en la playa, siendo bañado por el mar. Pensé que una persona normal no se bañaría así que me tomé la molestia de meterte a la fuerza en mi coche y traerte de vuelta. Secar tu cuerpo casi hipotérmico y luego arrojarte sobre mi única cama ha agotado la mayor parte de mis fuerzas. No puedes esperar que un anciano moribundo te ayude a vestirte, ¿verdad? Mientras hablaba, el anciano arrojó un conjunto de ropa sobre la cama. Veo que no tienes más equipaje, así que ponte este conjunto. Aunque antes veía programas de televisión estadounidenses gratis, todavía tenía que buscar versiones subtituladas de esos programas de mala calidad. Pero lo que acaba de decir el anciano, sentí que lo entendía. Sin decir palabra, agarró su camisa e intentó ponérsela. Pero aún no se había acostumbrado a la fuerza, y antes de poder controlarla, la desgarró al intentar quitársela por la cabeza. Al observar las tiras de tela que colgaban de sus cuerpos, que ni siquiera les proporcionaban la cobertura más básica, la persona que yacía en la cama y el anciano se miraron fijamente, sintiéndose incómodos. Sin pensarlo mucho, el anciano agarró una prenda de ropa de un montón de ropa, sin saber si estaba lavada o no, y la tiró. A juzgar por el olor, la ropa había sido lavada, pero no estaba doblada correctamente. Esta vez, la persona que se ponía la ropa sabía controlar su fuerza y se la puso con cuidado. Luego se metió los pantalones debajo de las sábanas y se los calzó. Aunque no llevaba ropa interior, ya no le importaba. La ropa pertenecía a una persona mayor y, de hecho, le quedaba una talla pequeña. Sin embargo, como acababa de despertarse y estaba muy delgada, pudo usarla, aunque solo se veía una pequeña parte de los puños. Capítulo 7. Nueva vida. El hombre, ya vestido, vio un vaso de agua junto a un plato vacío. Esta vez, aprendió la lección y cogió con cuidado el frágil vaso, bebiendo de un trago el agua de sabor extraño. Joven, soy John Brown. ¿Quién es usted?, preguntó el anciano. ¿Quién soy? Durante su tiempo en aislamiento, ya se había dado cuenta, por los lavabos excesivamente brillantes, de que su aspecto no era el del hombre asiático de pelo y ojos negros que recordaba. Su cabello seguía siendo negro, pero sus ojos eran de un azul intenso. Su piel no era del blanco rosado propio de las personas de ascendencia asiática oriental, sino del blanco pálido de las personas de ascendencia caucásica. En pocas palabras, ya no soy la persona que era antes de viajar en el tiempo. Entonces, ¿tiene sentido seguir usando mi antiguo nombre chino? Durante toda su vida, los rusos lo llamaban Enorin. Aunque desconocía su significado original, sabía que probablemente era un apodo bastante inapropiado, lo que le hizo querer dejar de usarlo instintivamente. Como ahora era extranjero, decidió usar un nombre extranjero. Tartamudeó, recordando las palabras en inglés. Me llamo Henry. Pensó que simplemente elegiría un nombre cualquiera del mercado local. No quería llamar la atención. Esa era su idea, según él mismo afirmaba. ¿Y por qué eligió ese? No lo sabía. ¿Fue por estar de buen humor? ¿O simplemente por intuición? Pensó que, mientras se sintiera bien, ¿para qué darle explicaciones a nadie? ¿Henry qué? El anciano preguntaba por el apellido. ¿Esto significa que tengo que inventarme un apellido sobre la marcha? Uf, no quiero pensar más en ello. Entonces ella negó con la cabeza y dijo, no es nada, es solo Henry. El viejo John no tenía intención de insistir en el asunto, simplemente dijo, lo que quieras. Luego, de repente, preguntó en ruso, ¿hay algún lugar al que pueda ir?
Henry puso cara de auténtica perplejidad. Claro que no entendía. Volviendo al idioma de las águilas, el viejo John preguntó de nuevo. ¿Hay algún lugar al que pueda ir? Como si supiera que el joven no dominaba el idioma de las águilas, ralentizó deliberadamente su discurso. Henry, que esta vez lo entendió, pareció desconcertado y negó con la cabeza. Yo también lo creo. El viejo John se puso de pie y cogió la escopeta. Pero la sujetó por la mitad del cañón, no por la empuñadura ni por el gatillo. Continuó. Si no tienes a dónde ir, puedes quedarte. Pero esa cama es mía, y puedo dejarte dormir en el sofá del bar. Pero si quieres quedarte, tienes que trabajar para mí. Te daré 3 comidas al día, pero si quieres beber, tendrás que pagar. Cuando estés listo, sal. Ahí está mi bar. Si quieres irte, considera la comida y la ropa que te acabo de dar como un regalo. Pero no esperes que te dé nada más. Tras decir eso, el viejo John se echó la pistola al hombro y salió. ¿A dónde más puedo ir? Mi aspecto ha cambiado. Aunque regrese a mi ciudad natal, no podré volver a usar esa identidad y recuperar mi vida. Ni siquiera he pensado en estas cosas en detalle. Si ese yo del pasado todavía existe, si puede ser reemplazado, o incluso si este lugar sigue siendo el mundo en el que viví una vez. Tras haber salido de la nave espacial y haber atravesado ese solitario y tortuoso segundo período de crecimiento, Henry prefería creer que este no era el mundo seguro y pacífico en el que había vivido. Antes de encontrarme con el artefacto que permite viajar en el tiempo, solo había oído rumores sobre el Área 51, visto noticias sobre las guerras en Oriente Medio y disfrutado de compras gratuitas de productos estadounidenses. Este mundo, en cambio, me causó una primera impresión tan extraña como aterradora. Además, ¿quién sabe cuánto tiempo ha pasado? No puede haber bastado con unos pocos años para que alguien crezca desde bebé hasta tener este aspecto ahora. En el instante en que este pensamiento cruzó por mi mente, un número apareció en mi cabeza. 7213. Este es el número de días que transcurrieron desde el día en que aparecí en el espacio exterior, preparándome para aterrizar en la Tierra, hasta que morí de hambre hasta perder el conocimiento. Aunque esos más de 7000 días fueron monótonos, aún los recuerdo vívidamente. Recuerdo con exactitud el día en que me arrestaron, los experimentos a los que me sometieron, los exámenes físicos a los que me hicieron y el aspecto de la persona a cargo. Aunque no podía entender lo que decían, cada palabra era tan clara como si me la acabaran de decir a mí. Fue durante esa etapa posterior a mi adultez cuando sufrí diversas formas de tortura y lesiones, como fracturas. Aún siento como si hubiera ocurrido recientemente. Cada vez que lo recuerdo, las partes correspondientes de mi cuerpo reviven el dolor que sufrí. Henry sacudió la cabeza rápidamente, intentando olvidarlo, o mejor dicho, concentrar su atención en otra cosa. Estaba experimentando los efectos secundarios de tener un cerebro tan poderoso. Así pues, si empezamos a contar desde el día en que transmigré, he pasado casi 20 años en este mundo. Si consideramos que la esperanza de vida media de un ser humano es de 70 años, entonces casi el 30% de ese tiempo, el período más valioso de crecimiento, ya se ha desperdiciado. ¡Qué comienzo tan jodidamente miserable! Me quedo sin palabras. Pensó Henry para sí mismo. En lugar de pensar en cómo regresar, debería pensar en cómo ganarme bien la vida aquí. Al fin y al cabo, estaba contento con lo que la vida me ofrecía antes de mi reencarnación. Lo que perdura para siempre son los recuerdos de la clase de The Slot. Además de la apasionada dedicación de los distintos profesores, también están los animes y películas que vi y los juegos que jugué. Si quieres estas cosas, siempre puedes volver a recogerlas. No es necesario devolverlas. Ah, ya lo entiendo. No borré mi historial de navegación y todavía tengo todos esos marcadores en mi disco de si alguien los ve, estaré en serios problemas. La buena reputación que dejé atrás en mi vida pasada. Olvídalo, ya está muerto, ya no importa. En fin, vayas donde vayas, te pudrirás. Ya que te has puesto un nombre nuevo, empieza una nueva vida. Tras darse cuenta de su error, Henry abrió la puerta de la habitación, que dejaba ver un bar bastante grande. En el centro había 6 mesas para 4 personas dispuestas de forma dispersa, mientras que a lo largo de las paredes había mesas auxiliares con pequeños separadores. Además de las mesas y las sillas, hay 2 mesas de billar antiguas, y 3 de los lados de la mesa están llenos de agujeros, con marcas de dardos que golpeaban las paredes contiguas a las mesas. Luego, en una pared muy especial, había algunas fotos antiguas de grupos de soldados y griega. Un escudo del Capitán América.
El bar estaba repleto de diversas bebidas alcohólicas, y no se veía ni se olía leche ni zumo, lo que indicaba claramente que no era un lugar para reuniones familiares. ¿Por qué pondrías una decoración bidimensional? Henry se acercó al anciano que saludaba a los clientes en el bar, señaló el escudo en forma de estrella y preguntó: ¿Tiene usted también un nieto que viva aquí? El corazón del viejo John dio un vuelco ante la pregunta. Replicó: ¿Por qué dices eso? Si no hay nieto, ¿quién puso el escudo del Capitán América en la pared? El discurso belicista de Henry se había vuelto fluido sin que él se diera cuenta. Esa es una falsificación que compré. ¿Tú? Durante la Segunda Guerra Mundial, estuve a punto de entrar en los comandos aulladores. Aunque no llegué a ser miembro, luché junto a ellos en varias ocasiones. ¿Qué tiene de malo que cuelgue uno de sus escudos para conmemorar a un héroe como el Capitán Trump? Mierda. Capítulo 8. ¿Dónde estoy? El bar del viejo John no está nada concurrido. El anciano podría atenderlo todo él solo sin problema. Sin embargo, lo acogió y le permitió hacer trabajos ocasionales en el bar, como ordenar mesas y sillas y limpiar. También le proporcionaba al hombre barrigón 3 comidas al día. Henry jamás imaginó que podría comer tanto. Mientras otros miden el bistec por onzas, él lo mide por libras. Y con la fuerza con la que come, incluso si le sirvieran una vaca entera asada, nadie dudaría de que Henry podría devorarla en una sola comida. La mayoría de la gente se conformaría con un plato de puré de patatas y listo, quizás con un poco de brócoli. Pero él podía comerse una olla entera de ese pienso para cerdos que incluso a los lugareños les disgustaba. Quizás sea porque antes siempre tenía hambre y me aterraba morirme de hambre. Ahora que tengo la oportunidad, no puedo controlarme y como hasta saciarme. Pero el viejo John no dijo nada. Simplemente terminó de comer y siguió cocinando. Al final, fue Henry quien se sintió avergonzado. ¿Cuál es mi trayectoria? Aunque estoy acostumbrado a holgazanear, todavía entiendo las normas de etiqueta social hasta cierto punto. Para corresponder a esta amabilidad, Henry, naturalmente, hizo todo lo posible por ayudar. Aunque no había mucho que hacer en la destartalada taberna. A pesar de desconocer el lenguaje de las águilas, gracias a recuerdos de antes de su transmigración, lo aprendió rápidamente a una velocidad inimaginable. Ya sea leyendo, escribiendo o conversando, es como usar tu lengua materna. Puedes entender sin tener que convertirlo mentalmente a tu lengua materna. Las únicas diferencias entre él y los nativos americanos eran su acento y el uso de algunas expresiones coloquiales. Pero se adaptó rápidamente a estas cosas gracias a las conversaciones con el viejo John y los habitantes del pueblo. Henry no intentó esconderse. Al fin y al cabo, tenía que ayudar en la taberna del viejo John. Aunque el negocio estuviera flojo, tendría que tratar con algunas personas, y todas eran clientes habituales. En un lugar así, un recién llegado inevitablemente necesita que alguien le presente. De lo contrario, es difícil integrarse en el entorno local. En cuanto a la fuerza adicional y las capacidades sensoriales que este cuerpo adquirió después de abandonar el Instituto de Investigación, no supusieron ningún problema para Henry. Aún beneficiándose de los hábitos previos a la transmigración, un punto clave para quienes desean relajarse es reducir su presencia. Para evitar ser el objetivo del jefe o de los superiores, uno espera, naturalmente, que no centren su atención en uno mismo, siempre y cuando se acuerden de pagar el sueldo cada mes. Por lo tanto, moverse en silencio y con sigilo es casi instintivo para Henry. Aunque el poder de una persona aumente en una cantidad desconocida, siempre que sea lo suficientemente cuidadosa en su vida diaria, no hay necesidad de preocuparse de que el poder extra cause algún daño o atraiga a la atención de los demás. Esto es especialmente cierto para aquellas capacidades sensoriales que se amplifican muchas veces. Las habilidades para fingir la muerte, como ver sin ver y oír sin oír, están arraigadas en su propia naturaleza. No hay necesidad de preocuparse por absorber tanta información del mundo exterior y saturar el cerebro. Ignorar la información redundante no es una habilidad. El colmo de la indiferencia es excluir incluso la información útil. En cuanto al sentido del olfato, eso no supone ningún problema. Al entrar en una habitación llena de orquídeas, uno pronto deja de percibir su fragancia. Al entrar en una pescadería, uno pronto deja de percibir su hedor. Este es un proverbio que nos legaron nuestros antepasados. En pocas palabras, una vez que te acostumbras al olor, no hay problema. Ahora simplemente tu nariz puede percibir algunos aromas más. Si de repente te expones a un olor inusual, te sentirás incómodo independientemente de lo sensible que sea tu sentido del olfato. Pero una vez que te acostumbras, no es para tanto.
En cuanto al gusto, Henry no es un niño que se lleve todo a la boca. Tener un sentido del gusto sensible hace que comer sea un placer, o un tormento, pero no es un gran problema. En resumen, dadas las mejoras que ha demostrado este cuerpo, siempre y cuando uno no intente poner a prueba sus límites y viva como una persona normal con su propio estilo de vida, es algo muy sencillo. En cuanto a poner a prueba los límites, ¿por qué hacerlo? Importa cuáles sean tus límites, siempre y cuando puedas rendir a un nivel normal. No tenía intención de competir con Zisu Jingwen, de tener un juego de intercambio de golpes para ver quién cae primero. En cuanto a sus orígenes, Henry había hecho algunas conjeturas. Primero, se podía descartar a los Saiyajin, porque no tienen cola y no se transformarían en monos gigantes al ver la luna llena. Entonces descubrí que provenía de otro planeta. Aunque parezco humana, disfruto tomando el sol. Y mientras lo hago, siento que me fortalezco de diversas maneras. Con todas estas características, una palabra viene naturalmente a la mente. Superman. O mejor dicho, kryptoniano. Santo cielo. ¿Me habré equivocado de cabina? El motivo de esta pregunta es que ha recibido confirmación del viejo John y de otros residentes del pueblo de que el Capitán América sí existió en este mundo. Todos presentaron también las pruebas que habían recopilado, como tarjetas del personaje del Capitán América, informes de prensa, etc. Por ejemplo, el viejo John incluso tenía una foto de la época de la guerra en la que aparecía con el Capitán América. Todos estos objetos son muy antiguos. No hay necesidad de dudar de su autenticidad. En segundo lugar, aunque no he oído hablar de ningún otro superhéroe conocido aparte del Capitán América, existen mutantes en este mundo, y bastantes. La relación de amor-odio entre los X-Men y la hermandad de mutantes suele aparecer en la prensa sensacionalista. Si la historia alcanza suficiente repercusión, se publicará en los principales periódicos. Eventos como la crisis de los misiles de Cuba en la década de 1960 y las guerras mutantes de Egipto de 1983 recibieron una amplia cobertura, independientemente de si los periódicos consideraban a los mutantes una amenaza. Incluso hoy en día, los mutantes que aparecen ocasionalmente a nuestro alrededor nos recuerdan que este mundo no pertenece únicamente a los humanos comunes. Entonces, los vampiros y los hombres lobo dejaron de ser solo cuentos para dormir o temas de películas. Ocasionalmente, creaban monstruos como zombies y arrasaban pueblos enteros, y esas historias aparecían con frecuencia en la prensa sensacionalista. La actitud ambigua del gobierno estadounidense respecto a si censurar o no dicha información revela otro nivel de significado. No quieren agravar la situación, pero tampoco quieren que el público permanezca completamente desinformado. Por lo tanto, el tema del control de armas, que se debate cada año, no ha experimentado ningún progreso año tras año. No se trata solo de un caso de América feliz, tiroteos todos los días. Se trata de que este mundo es realmente demasiado peligroso. Si a la gente común ni siquiera se le permite portar armas, quienes son diferentes los ven como unos cobardes. Y ahora, lo último y más importante. Estamos en 1990, y Henry se encuentra en un pequeño pueblo sin nombre de Alaska, Estados Unidos. Al responder a esta pregunta, el viejo John añadió inexplicablemente tierra al final para indicar la ubicación del pueblo. A Henry no le importaba si el viejo John se había dado cuenta de algo, y de hecho, al viejo John tampoco le importaba mucho. Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, y sus dos hijos murieron en la guerra de Vietnam. Ambos estaban casados, pero ninguno tuvo hijos. La nuera mayor falleció de una enfermedad poco después. De la segunda nuera nunca más se supo nada. Se dice que se volvió a casar. En resumen, el viejo John era un hombre verdaderamente solitario, sin ningún vínculo con nadie. Así que pasó el resto de sus años atendiendo esta pequeña taberna. No le preocupaba la cantidad de comida que Henry pudiera ingerir. Simplemente, de vez en cuando, les recordaba a los de Capítulo 9 el arte de hablar en Old Bay. El bar estaba vacío, eso es un hecho. Debido a que no hay mucha gente en este pueblo sin nombre, la mayoría de los jóvenes se han marchado a otros lugares para ganarse la vida, dejando atrás a unos pocos ancianos que apenas sobreviven. Por lo tanto, las personas que acuden al bar son todas residentes locales y conocidas de la zona. La mayor parte del tiempo, el viejo John estaba ocupado con otras cosas. Los clientes entraban, tomaban sus propios vasos y se servían las bebidas. A veces, simplemente agarraban una lata de cerveza y buscaban el abridor ellos mismos. Luego, echaban el dinero en la caja registradora de la barra. Por eso el viejo John regenta el bar él solo. No prohíbe la entrada a nadie.
Claro que, por supuesto, se oirán algunas palabrotas y blasfemias. Si quieres una comida en condiciones, hay otro restaurante en la ciudad. El viejo John no compite con ellos. Él se centra en vender vino y platos sencillos para acompañarlo. Los ancianos del pueblo son bastante chapados a la antigua, así que la mayoría solo se reúne en la taberna por la noche. No irían a emborracharse a plena luz del día a menos que ocurriera algo especialmente bueno. Además, beben con mucha moderación, y suelen terminar con una lata de cerveza o una cantidad similar de bebida alcohólica. Si alguien se está emborrachando hasta morir, y es solo una persona, puedes adivinar fácilmente que algo triste ha sucedido en casa sin siquiera preguntar. Si 2 o más personas están bebiendo mucho, significa que ha ocurrido algo bueno. Tras hacer algunas averiguaciones más, si alguien necesita ayuda, quienes puedan se la prestarán. Si no pueden ayudar, todos le darán espacio tácitamente. Todos nos estamos haciendo mayores. Ya no somos esos adolescentes deprimidos que contemplaban el suicidio cuando estaban tristes o molestos. Solo denos tiempo para adaptarnos. Si es algo que celebrar, no hace falta preguntar más. Querrán compartirlo con los demás de forma natural. Una de las cosas que cambió los prejuicios de Henry fue su creencia de que los blancos no entendían el arte de maldecir. De hecho, esos estereotipos son erróneos. Quizás los adolescentes estadounidenses profundamente influenciados por la cultura afroamericana se han vuelto más impulsivos. Prefieren sacar armas para comunicarse en lugar de decir tonterías. Sin embargo, los blancos en la cultura redneck también son bastante hábiles para usar lenguaje ofensivo. Al menos en un país donde la comedia en vivo es tan popular, sería un tanto engañoso decir que no saben ser sarcásticos. Henry escuchó esto más de una vez. Por fin te comportaste como un ser humano otra vez, en lugar de esconderte siempre en algún sitio. Empezaba a pensar que el bar era mi casa, maldito desgraciado. Sí, me sorprende que te atrevas a venir aquí y decirme esas cosas. Creía que ya estabas bajo tierra. Ah, eso es lo que espero que pase, no lo que te va a pasar a ti. Una vez que entres por mi puerta, habla como un ser humano en lugar de balbucear como un negro. No importa, solo dame una cerveza. 10 monedas. ¿Qué? 10 taeles. Dios mío, viejo John. ¿Quién eres, medio judío o qué? Sigues subiendo ese maldito precio. Una lata de cerveza ha subido a 10 libras, y lleva subiendo 10 años. Maldito escocés testarudo, si tienes amnesia, deberías ir al médico. Sí, guarda el cambio para futuros gastos médicos. Aceptaré su dinero y lo donaré a la iglesia, pidiéndole al sacerdote que le reserve una parcela en el cementerio. Ese sarcasmo mutuo era algo habitual en el bar, ocurriendo 20 o 30 veces al día. Casi se había convertido en la forma habitual de saludar del viejo John. En la década de 1990 en Estados Unidos, si bien comenzaban a surgir diversas formas de corrección política, aún no era el momento de derrocar las tradiciones blancas. Por lo tanto, los chistes racistas y despectivos que se escuchaban de estas personas eran interminables, y nadie se libraba de las críticas. Es cierto que algunas cosas pueden ser malinterpretadas por personas de diferentes orígenes culturales. Eso es innegable. Aunque decir estas cosas en público no será aceptable durante las próximas décadas, eso no impide que Henry aprenda a integrarse en esta sociedad anticuada y a vivir como un estadounidense blanco, no como un delincuente callejero. En cualquier caso, la apariencia de una persona ya limita su percepción. ¿De qué serviría actuar y hablar como una persona negra? En cuanto a aquellos que, como en sus vidas anteriores, se consideran personas de un país de etiqueta, pero que en realidad viven vidas de sumisión, adoptando siempre una actitud servil, solo serán menospreciados en este mundo. Los viejos blancos del pueblo no pensarían que este chico era gentil, refinado, humilde y educado. Simplemente pensarían que era un cobarde. Las ancianas del pueblo eran aún peores. Trataban a este joven grande y corpulento como a una niña, que por fuera era masculina pero por dentro era femenina y tenía un corazón frágil. Una cosa es que me vean como un cobarde, encaja con mi principio de hacerme el tonto y ser perezoso. Pero que me vean como un afeminado es insoportable, especialmente desde la perspectiva de una fujoshi. ¿Acaso eso no es ser sumiso? Aunque el término fujoshi no existiera en esta época, eso no significa que no existan personas así. Pero tengo que decirlo por tercera vez. El bar era realmente aburrido. Así que, la mayor parte del tiempo, Henry mataba el tiempo viendo un televisor CRT antiguo en la barra.
El viejo John no estaba suscrito a ningún canal de pago, así que, aparte de los canales de noticias gratuitos, solo veía canales de televisión que reponían películas antiguas y telenovelas. A pesar de ser un televisor a color, estaba emitiendo una película en blanco y negro, pero Henry seguía completamente absorto. Él ve estas películas antiguas no para aprender inglés ni nada por el estilo, simplemente quiere pasar el tiempo. Durante casi 20 años, estuvo prisionero de los rusos en un instituto de investigación oscuro y sin luz solar. Olvídese del entretenimiento. Ni siquiera tuvo la interacción humana más básica. Para alguien acostumbrado a la soledad, no tener con quien hablar no supone un gran problema. Pero carecer por completo de entretenimiento puede resultar realmente asfixiante. Tras haber vuelto a ver la luz del día y haber sido acogido por el viejo John, Henry no esperaba, desde luego, vivir una vida de lujos. Aunque hubiera querido, este pueblo sin nombre no tenía los medios. Así que el viejo canal de televisión en aquel televisor roto se convirtió en su única salvación como un ermitaño introvertido. Si tan solo pudiéramos tener agua y comida ilimitadas, sería maravilloso. Por desgracia, el viejo John ya se ha apiadado de nosotros y nos ha provisto de comida en abundancia. Estas cosas son como una compensación por deudas pasadas, que el cuerpo absorbe constantemente. ¿Alguna vez han visto a alguien que solo come y no defeca, o que solo bebe y no orina? Henry se encuentra en esa situación ahora. Una vez que el alimento entra en la boca, la eficiencia de conversión del cuerpo alcanza el 100%. No se produce ni una sola gota de heces ni de orina, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de defecar ni de orinar. Al mismo tiempo, su delgada complexión continuó cambiando, volviéndose más fuerte e imponente. Es como un globo que se infla, cambiando casi a diario. Cualquiera que se fije bien puede verlo. Henry podía intuir la mentalidad del viejo John. Todo giraba en torno a no poder llevarse nada consigo al morir, así que no le importaría si alguien necesitaba su ayuda. En fin, en este lugar perdido de la mano de Dios como Alaska, era imposible que ahorrara lo suficiente para convertirse en millonario. Por mucho que perdiera, no se arruinaría. Así que estuvo dispuesto a echar una mano a un joven necesitado. Esto no tiene nada que ver con si es blanco o negro. Simplemente, el futuro pertenece a los jóvenes, no a los viejos como él, que ya tiene. Capítulo 10. Pasión por el cine. ¿De verdad te gusta ver películas antiguas? Preguntó el viejo John, de pie detrás de la barra limpiando vasos. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, había llegado a conocer bastante bien a Henry, ese chico grande. Quizás guardaba algunos secretos, o quizás no era una persona común y corriente, pero ¿qué importaba? El viejo John tiene una mentalidad típica del oeste. Está encantado de allanar el camino a las generaciones futuras, pero la forma en que recorran ese camino depende de ellos. Por supuesto, un requisito fundamental es que la otra persona sea agradable, escuche consejos, no tenga expectativas poco realistas y sepa llevar una vida sencilla y práctica. Esto es lo que su generación considera diligencia e integridad. A sus ojos, así es Henry. Por lo tanto, las interacciones entre ellos dos, e incluso con todo el pueblo, se simplificaron, sin tantas segundas intenciones. Por lo tanto, todo lo que el viejo John veía o quería preguntar, lo preguntaba. Durante este periodo, Henry prefería ver películas antiguas a canales de noticias gratuitos semioficiales como CNN. Además, no se limitaba a verlo una sola vez. Incluso si se trataba de una repetición, lo veía una segunda o tercera vez, siempre con mucha atención. Henry echó un vistazo a la repentina pregunta de John, luego desvió la mirada, luego giró el rostro, antes de finalmente salir de su ensimismamiento como si acabara de darse cuenta de algo y ya no estuviera absorto en la película. Henry respondió: «Son todos tan hermosos». Para un hombre que había experimentado el estilo anime del siglo XXI y diversas diosas del cine para adultos, las películas en blanco y negro, tan antiguas como los fósiles de dinosaurios, parecían fuera de lugar. Después de todo, he visto algunos fragmentos en internet, incluyendo las clásicas películas mudas en blanco y negro de Chaplin, y me avergoncé muchísimo por los movimientos físicos exagerados. A primera vista, era un reflejo de mis casi 20 años de vida sin ningún tipo de entretenimiento, especialmente la segunda mitad, que estuvo llena de dolor y de concesiones hechas por necesidad. Pero si lo analizas con atención, comprenderás por qué los clásicos se llaman clásicos. Las técnicas cinematográficas, como el movimiento de cámara y la iluminación, no necesitan mayor explicación. Cada época tiene sus propios aspectos destacables.
Un estudio exhaustivo de estas técnicas daría para escribir extensos artículos de doctores en estudios cinematográficos. Henry aún no posee ese nivel de especialización. Lo que realmente cautivó a Henry fueron las mujeres que, incluso en blanco y negro, seguían siendo de una belleza impresionante. Tras casi 2 décadas de afán por el entretenimiento, Henry se ha vuelto irremediablemente adicto a las películas en blanco y negro. Por supuesto, objetivamente hablando, no había nada más que pudiera hacerlo adicto. Era imposible que fuera adicto al billar o a los dardos. Dada la condición física actual de Henry, en eventos competitivos o deportivos, su única preocupación es cuánto margen de maniobra debe tener, no cómo ganar. Las habilidades de los kryptonianos no se limitan a ser más fuertes o más rápidos. Implican un control sutil sobre cada músculo, e incluso la capacidad de modificarlos hasta cierto punto. Esto es similar al cambio que experimenta el bíceps braquial cuando una persona normal extiende el brazo y cuando lo flexiona y ejerce fuerza. Solo que la adaptación de los kryptonianos es más precisa. En cuanto a expresiones faciales, puede hacer con facilidad las llamadas expresiones faciales, y todo tipo de expresiones exageradas le resultan pan comido. Incluso tiene la habilidad de hacer que su rostro parezca el de una persona completamente diferente mediante sutiles ajustes. En el deporte, esto se traduce en el dominio y control de diversas fuerzas. Si a esto le sumamos su velocidad de reacción y su capacidad de razonamiento, se puede decir que cualquier récord mundial en el deporte es como un frágil trozo de papel para Henry. Por ejemplo, en los dardos, apuntar con precisión es la habilidad más básica. Lo mismo ocurre con el billar. Hacer varios agujeros en un solo tiro y vaciar la mesa de una sola vez son prácticas habituales. Tras jugarlo un par de veces, Henry dejó de hacerlo. En primer lugar, no le resultaba interesante, y en segundo lugar, no quería poner en evidencia sus habilidades. El viejo John comprendía el punto de vista de Henry y coincidía con él, diciendo: las mujeres de la Edad de Oro son, sin duda, incomparables con las actrices de hoy. No toda mujer que exhibe sus encantos puede convertirse en Marilyn Monroe. ¿Marilyn Monroe, eh? Aunque no la criticó directamente, el tono de Henry denotaba indiferencia. Señaló a la mujer en la pantalla del televisor y dijo: ese es el sueño de todo hombre, ¿no? En la televisión estaban retransmitiendo Vacaciones en Roma, protagonizada por Audrey Hepburn. En el programa se veía a la princesa fugitiva paseando en moto por las calles de Roma con un reportero malintencionado. En pocas palabras, es una sonrisa elegante con un toque de inocencia, que cautiva con cada gesto. En otras palabras, es un aire de nobleza ingenua que te hace querer protegerla o destruirla. En esta escena, todos los esfuerzos del director y del director de fotografía parecen inútiles. El protagonista masculino, que carece de presencia, y los extras son meros figurantes. Todas las miradas estarían puestas en el rostro de Audrey Hepburn, maravillándose con cada expresión que hiciera. Desafortunadamente, la opinión de Henry no fue compartida por la mayoría de la gente en el bar, y un grupo de hombres mayores abucheó como si estuvieran abriendo una botella de refresco. Los jóvenes son solo jóvenes, lo único que les importa es su apariencia. ¿Acaso no sabes que esas figuras delgadas y esqueléticas son tan delicadas que chocarías con alguien si intentaras abrazarlas? Marilyn Monroe era auténtica. Sin embargo, algunos tenían opiniones diferentes. Ustedes no lo entienden, Greta Garbo era Venus reencarnada en la Tierra. Solo verla me llena de asombro. ¿Qué clase de diosa es un rostro frío e impasible? Eddie Lamar es el símbolo de la lujuria. Mirarla hace que mis pensamientos fluyan como un manantial, brotando sin control. Mientras Henry escuchaba a todos hablar sobre su mujer ideal, no pudo evitar suspirar y decir: ¿de verdad los gustos de cada uno son tan diferentes? En lugar de decir que tenemos gustos diferentes, es más preciso decir que las verdaderas bellezas surgieron en Hollywood durante su época dorada. Ahora, todas las películas están llenas de patitos feos y mujeres grotescas. Parece que cualquiera con 2 ojos y una nariz puede aparecer en pantalla. Sí, hay demasiadas opciones, y ninguna parece la correcta. Creo que solo están discutiendo. Siempre intentan decir algo diferente a lo que dicen los demás. Ya que solo podemos verlos en las películas, ¿acaso no podemos hablar de ellos? Claro que puedes hacer lo que quieras. Solo vete a casa y acuéstate temprano, y todo lo que sueñes se hará realidad. Oigan, ¿qué les parece? Dado lo rápido que va a decaer Hollywood, ¿qué pasaría si un día una mujer de piel oscura, o alguien con cara cuadrada, cejas pobladas, boca grande y ojos que te miran más fijamente que tus esposas, se convierte en la protagonista?
Y entonces también tendremos que comprar entradas para ir al cine. Henry pensó para sí mismo. Viejo, tienes que admitirlo. Si aguantas un poco más, verás ese futuro. No solo la industria cinematográfica, sino también la televisión, los videojuegos y todos los medios visuales se verán invadidos. ¿No es emocionante? Henry, agarrándose la cabeza, gimió. Ah, por favor, paren. De verdad que no quiero ver ese tipo de futuro. Todos estallaron en carcajadas, incluido el viejo William. De repente, alguien dijo. Henry, ¿te interesan tanto las películas? ¿Por qué no vas a Hollywood? Las risas cesaron bruscamente y Capítulo 11. Próximos pasos. Una de las principales razones por las que no hay muchos jóvenes en el pueblo es que la generación mayor les anima a salir a explorar. Porque todo el mundo sabe que quedarse en un pueblo pequeño no ofrece ninguna salida, ningún futuro. Es un lugar para que los ancianos se retiren, o mejor dicho, un lugar para ser enterrados, no un lugar para que los jóvenes se desarrollen. No sabían de dónde venía Henry ni por qué había venido. Podía quedarse. Nadie se opondría. Pero, tarde o temprano, tendría que marcharse. La pregunta de hoy, aunque aparentemente informal, también era una prueba. Dado que este tipo no parece estar aquí por una decepción amorosa, y probablemente no sea un criminal buscado ni esté siendo perseguido por gánsteres, no debería quedarse en este pueblo moribundo con ellos. Recuerda el dominio original del sitio web. Duncombe. Como todos iban a marcharse tarde o temprano, la cuestión de a dónde ir se convirtió en tema de mucha conversación entre los ancianos. Es parecido a cómo a las mujeres mayores de mi pueblo les encanta hacer de celestinas. Sin embargo, Henry no respondió a eso. En cambio, preguntó en tono de broma. ¿Cómo se supone que voy a llegar allí? ¿Nadar hasta allí? El viejo John, que estaba detrás de la barra, dijo de repente. Si les falta dinero para los gastos de viaje, aquí tengo algo. Henry se giró para mirar al anciano que hablaba con expresión seria. Quizás el dicho la amabilidad no solicitada es una mentira o un robo le había causado una profunda impresión, por lo que la primera reacción de Henry fue ceder y negarse. Pero la mirada de una persona puede transmitir mucho. Este hombre, que había vivido la guerra y cuyos 2 hijos habían muerto en el campo de batalla, realmente quería ayudar a la gente. Al menos, sus ojos claros se atrevían a mirar a la gente directamente a los ojos. El viejo John añadió. No le des demasiadas vueltas, este es simplemente tu sueldo por trabajar aquí. Solo que no te lo había dado antes. Vamos. Esto no es un hotel de 5 estrellas, ¿cuánto puede ser el sueldo? Me atrevo a decir que si me pagaran, no podría ni pagar la comida que estoy comiendo. Ya de por sí mis comidas son bastante malas, si me las recortan aún más, no sobreviviré. El viejo John replicó furioso. Este bar es mío, mocoso, no te preocupes por mí. Tengo más ahorros de los que crees, suficientes para encontrar una universitaria que me chupe la polla cuando quiera. Ahorra dinero para comprarte un ataúd mejor. De lo contrario, harás que los perros callejeros se molesten en desenterrarte, solo para descubrir que ni siquiera pueden encontrar un hueso para comer. Simplemente les estás haciendo daño. El rápido contraataque de Henry provocó un gran revuelo entre la multitud, para gran enfado del viejo John. Entonces alguien dijo de repente. Si quieres dinero, ¿por qué no vas a pescar cangrejos? Ah, es esta temporada. Sí, la prohibición se levantará pronto. He oído que bastantes capitanes ya han empezado a buscar tripulantes. He oído que alguien quiere vender su barco de pesca de cangrejos. Llevan 1 año intentándolo, pero no lo han conseguido. ¿Crees que eso es posible? Ese tipo solo quiere encontrar un capitán, convertirse él mismo en el armador y dejar que otros asuman los riesgos. ¿Quién vendería un barco que es prácticamente una mina de oro? Así son los bares en los pueblos pequeños. No hace falta buscar activamente los chismes. Con que alguien inicie una conversación, todo tipo de noticias ridículas saldrán a la luz automáticamente. Esta vez, sin embargo, Henry estaba confundido. Le preguntó al viejo John. ¿Qué tiene de bueno pescar cangrejos? ¿De verdad es rentable? El viejo John parecía bastante desdeñoso, pero otro anciano que estaba a su lado rápidamente dijo. Pescaron un cangrejo real. ¿Sabes lo que es un cangrejo real? Si le abres las patas, es un animal enorme, casi tan alto como una persona. Cangrejo real. Henry, que fue pobre en su vida pasada y también en esta, nunca lo ha comido, pero al menos ha visto fotos y sabe lo que es. Si se trata de un cangrejo real, dado su precio exorbitante, es probable que quienes lo pescan puedan obtener ganancias. El viejo John se burló.
Pero trabajar en un barco de pesca de cangrejos es agotador y peligroso. Pero al menos es un trabajo legítimo, no un asesinato, un incendio provocado ni un robo a un banco. Y el dinero llega rápido. Un capitán experimentado puede ganar al menos 300.000 taeles en 1 o 2 semanas si regresa con el barco bien cargado. Incluso un capitán novato sin experiencia puede ganar 50.000 taeles en un solo viaje. Aunque solo ha pasado poco más de un mes desde que dejé el Instituto de Investigación Clandestino, no soy responsable de la gestión de las cuentas del bar. Henry aún podía hacerse una idea aproximada del poder adquisitivo de Mei Chuan a partir de todo lo que le rodeaba, y de hecho era similar a la impresión que tenía de su vida anterior. Una botella de cerveza cuesta $10, un bistec grande cuesta $5. Si pides puré de papas con brócoli por $5, el viejo John te traerá un tazón entero. Puedes comprar una casa normal en la ciudad por menos de $10.000. Pero puedes montar un bar como Old John's, incluyendo la decoración interior y el mobiliario, por entre $30 y $50.000. Esto se debe, por supuesto, también a que el pueblo está situado en una zona remota y no es un buen lugar, por lo que los precios de las viviendas y de los productos de fabricación local son bastante baratos. Si la mercancía tiene que enviarse desde otro lugar, especialmente fuera de Alaska, el precio subirá. En otras palabras, una sola excursión de pesca de cangrejos bastaría para establecerse en el pueblo. Aquello era una oferta tentadora para Henry. Sin embargo, no tenía muchas ganas de subir al barco cangrejero. Henry miró al viejo John, que tenía el ceño fruncido. La razón por la que se llevaba bien con este anciano era simplemente porque ambos eran bastante sensatos y prudentes, y preferían llevar una vida sencilla antes que correr riesgos. Así que Henry quería escuchar la opinión del viejo John. El anciano que atendía la barra pareció captar la mirada inquisitiva y dijo con expresión disgustada: si quieres subirte al barco de pesca de cangrejos, no te lo impediré. Al menos es un trabajo. Pero piénsalo bien. La pesca de cangrejos no solo es agotadora y peligrosa, sino que tampoco es raro morir en el mar. Cada año hay personas desafortunadas cuyo barco no regresa. Espero que al menos sepas lo que estás haciendo. El cangrejo real, cuya temporada de pesca dura 2 meses al año, es una industria importante en Alaska. Si bien los habitantes de Alaska no tienen necesariamente un dicho como no eres un hombre de verdad si no has estado en un barco de pesca de cangrejos, ni son el tipo de personas que evitan el trabajo porque saben que es arriesgado, en realidad no les entusiasma demasiado. Ganar dinero rápido está bien, pero también hay que estar vivo para disfrutarlo. A menos que estén desesperados o necesiten una gran suma de dinero, la mayoría de los habitantes de Alaska no elegirán trabajar en barcos de pesca de cangrejos. Esto ha exacerbado indirectamente la escasez de mano de obra en los barcos de pesca de cangrejo, lo que ha provocado un aumento de los salarios. Se espera que esto atraiga a más personas de otros lugares para trabajar allí. Así pues, en lugar de desanimar el entusiasmo de Henry, el viejo John ni lo desanimó ni lo animó a continuar. En cambio, dijo la verdad, convencido de que actuaba con justicia. La indiferencia del viejo John, por supuesto, no disminuyó el interés de Henry. ¿Cómo iba a comprender él, alguien que había sido a la vez un esclavo de las corporaciones y un hombre hogareño en su vida anterior, la importancia del dinero en la sociedad moderna? Como dice el refrán, el dinero no lo es todo, pero sin él no se puede hacer nada. Ni siquiera asaltando todo el pueblo te garantizaría 10.000 taeles en efectivo. Entonces, ¿hay mejor solución que embarcarse en un barco de pesca?